Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima utilidad y me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a hablar acerca de cómo rendir un examen oral de medicina, aunque los tips que te voy a brindar en este video te van a ser de utilidad para rendir otros tipos de exámenes. Vamos a encontrar diferentes puntos en los cuales vamos a ir desarrollando la mejor manera para rendir un examen de medicina. En el punto número 1 nos encontramos principalmente con el hecho de que para poder generar un ambiente ameno y una sensación de positividad tenemos que ser correctos y formales, es decir, que en la presentación va a estar desglosado en la vestimenta que vamos a presentar y la cordialidad que mostremos a la hora del examen. En cuanto a la vestimenta, es muy importante presentarse, en este caso, acorde a la ocasión, es decir, que si asistimos al examen con un guardapolvo, eso va a generar una sensación de positividad en el ambiente, con lo cual va a generar también una sensación de confianza en sí mismo, es decir, nos estamos vistiendo para la ocasión. Debemos recordar que como estudiantes de medicina vamos avanzando etapa a etapa para llegar al objetivo final de ser médicos. Es por eso que tenemos que vestirnos como tal. La cordialidad es un elemento muy importante a la hora de rendir un examen. La autopresentación, el hecho de saludar, de decir por ejemplo buen día y de estrechar la mano, son elementos que son muy importantes y que favorecen al desarrollo del examen. La recepción es mucho más positiva por parte del evaluador si nosotros tomamos en cuenta estos puntos o estas presentaciones. En el punto número 2, sabemos que para poder rendir un examen necesitamos de conocimiento. Sin embargo, aunque es un factor importante, representa solo el 50% de probabilidades de éxito. ¿Y en qué se basa esta premisa? Bueno, básicamente en que el éxito no solo radica en el conocimiento que tengamos, sino también en la forma de transmitirlo. Es decir, que podemos ser el mejor médico del planeta o tener la mayor cantidad de conocimiento en nuestro cerebro, pero si no sabemos cómo expresarlo, la otra persona no puede saber cuáles son los conocimientos con los cuales contamos. Es por eso que la forma de expresarlo, la transmisión, por así decirlo, es un factor importante a la hora de expresarnos. Los exámenes de medicina pueden desarrollarse básicamente en dos modalidades. Una modalidad es que el evaluador nos permita desarrollar un determinado tema. Esto es una situación muy importante porque básicamente nos permite controlar el examen. A la hora de desarrollar los temas o los conocimientos con los cuales nosotros contamos, la forma en que los desarrollemos, la forma en que toquemos los temas nos permite a nosotros poder hablar de lo que más sabemos. Pero también, en algún punto, el examen va a cambiar de modalidad y el evaluador nos va a preguntar algo determinado, algo sobre algún tema o sobre un conocimiento conciso y puntual. En este caso, debemos responder de la misma manera. Es decir, si nos preguntan acerca de un tema, debemos responder específicamente sobre ese tema, evitando, como vemos en la imagen, divagar sobre otros temas. Nunca vamos a estar 100% seguros de haber repasado completamente un tema de medicina. Hay algunos temas que quizás por una cuestión de gustos, algún tema no nos guste, no terminamos de leerlos concretamente o de poder estudiarlo correctamente. Es por eso que si tenemos o si existe la situación de que no tenemos un tema correctamente estudiado, tratemos de evitar en ese tema porque puede ser una puerta de entrada hacia el fracaso. Y recordemos que la forma de expresarnos, como le habíamos dicho en el punto anterior, forma parte de la transmisión y de esa manera cuando nosotros volcamos nuestras ideas y conocimientos de una manera bien expresada, de manera tal que el receptor entienda lo que decimos, vamos a poder poner en evidencia que sabemos efectivamente sobre el tema. En este punto quiero hacer hincapié sobre una cuestión muy importante porque más allá de que el examen nos permita a nosotros volcar los conocimientos que hemos estudiado, también es una práctica para poder volcar esos conocimientos sobre el paciente. Es decir, lo que nosotros transmitimos es importante también que el paciente nos entienda. Así que el examen, en este caso de medicina, no solo permite que nosotros podamos volcar los conocimientos que hemos estudiado con tanto esfuerzo, sino que también nos permite practicar sobre cómo transmitir la información para que, ya sea un evaluador o ya sea un paciente, entienda lo que estamos diciendo y podamos de esa manera llevar al objetivo puntual, ya sea rendir correctamente un examen o ya sea tratar y curar a un paciente.
Entonces, ¿cuáles son las claves del éxito a la hora de rendir un examen de medicina? La formalidad es esencial. El conocimiento lo es, pero como repasamos es solo un 50%. La expresión, la forma en que transmitimos ese conocimiento es de vital importancia para rendir correctamente un examen. Pero, no menos importante, es tener confianza en sí mismo. Vamos a rendir un examen, tenemos que ir con la mayor tranquilidad del mundo. En mi canal vas a encontrar diferentes tipos de musicoterapia que te ayudarán a relajarte y que te servirán para poder entrar, o mejor dicho, para poder prepararte previamente para rendir un examen o una situación que te genere estrés. Pero la confianza en sí mismo es esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque con estos tips la probabilidad de éxito aumenta hasta un 90%, pero un 10% genera, digamos, que podamos tener un traspié. Es decir, que hay un 10% de probabilidades de que podamos rendir mal. La pregunta es, ¿qué sucede si rindo mal? Y en este punto debemos recordar que un examen no es más que una mera ocasión para poder demostrar lo que hemos estudiado. Rendir mal no es el fin del mundo. Si lo vemos desde ese punto de vista, seguramente nuestro cerebro se va a llenar de emociones e ideas negativas. Pero lo que tenemos que tener en claro que cuando rendimos un examen solamente estamos demostrando nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento. Si rendimos mal, también puede significar que no nos hemos esforzado demasiado o que nuestro conocimiento requiere de una mejoría. Por lo tanto, no existen puntos negativos en un examen. Si rendimos mal, no es algo negativo, sino que nos invita a ser mejor como estudiantes o como profesionales. Espero que les haya gustado el video y que les sirva para poder llevar a cabo sus objetivos. Cualquier duda o pregunta pueden dejarlas en los comentarios y serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias.